Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque pues, cada vez que toca llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Es un privilegio. Es un privilegio de verdad estar aquí, ¿verdad? Llevando esa palabra que sabemos que es la que produce vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y bueno, que sea el Señor ministrando la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? En Hechos 16. Wow, está haciendo como frío. Yo no sé qué. ¿Ustedes tienen frío? Todo está en la mente. Yo no sé, pero yo siento como, no sé, un calor tremendo. Hechos 16. Amén. Bueno, esta palabra le he puesto un título, ¿verdad? Y es poder de la oración y adoración. Amén. Si quieren se sientan, porque vamos a estar leyendo Biblia, porque eso es lo que tenemos que leer, Biblia. Amén. Y vamos a estar desde el capítulo 16, desde el versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice, Pablo y Sila en la cárcel. ¿En dónde estaba Pablo y Sila? En la cárcel, ¿verdad? Entonces, dice, una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para su dueño. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando. ¿A quién seguía la adivina? A Pablo y a Sila. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aquella mujer, ¿verdad?, que tenía un demonio de adivinación, ¿verdad? Ella gritaba a Pablo y a Sila, lo gritaba así, como dicen por ahí, a voz populi, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Altísimo. Les están diciendo cómo se puede salvar. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dice que los demonios conocen y huyen, ¿verdad? Entonces sabemos, ¿verdad?, que los demonios conocen la palabra y conocen el potencial que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Entonces fíjese que esa mujer gritaba que ellos eran hombres de Dios, hombres de hijo del Altísimo. Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el poder que tiene la palabra. ¿Y cuántos saben aquí, verdad, que el Señor nos ha dado autoridad para nosotros echar fuera esos espíritus? Aquí cada uno de nosotros tiene autoridad porque el Señor nos las ha dado. Usted tiene autoridad, todos tenemos autoridad para echar fuera esos demonios. Entonces, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se le había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Sila y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando lo presentaron ante las autoridades, le dijeron: estos judíos
están alborotando nuestra ciudad. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Sila? Pablo y Sila estaban haciendo lo malo. Pablo y Sila estaban faltándole el respeto a alguien. No, ¿verdad? Pablo y Sila, ¿verdad? Eran unos hijos de Dios que predicaban la palabra. Y que Pablo, al ver este espíritu que había en esa mujer, ¿verdad? Que ciertamente, por eso es que yo digo algo, hermano, que el diablo trabaja para el Señor. ¿Ve? Porque ella sabía quiénes eran ellos. O sea, ese espíritu demoníaco que estaba en ella sabía quiénes eran ellos. ¿Ve? Pero Pablo también sabía quién era él, porque él tenía identidad. Nosotros tenemos que tener identidad. Nosotros tenemos que tener identidad de hijo y poder reconocer la autoridad que el Señor nos ha dado para echar fuera los espíritus malos, para reprender espíritu de enfermedad y todo aquel que se quiera levantar en contra de la voluntad del Señor. Porque la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Amén. Y que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, usted tiene que saber eso y declararlo. Y eso era una realidad. Ellos eran unos hijos del Altísimo. ¿Ves? Pero Pablo le echó fuera ese espíritu de adivinación que tenía esa mujer. Y no porque estaba diciendo algo que era mentira. Era verdad que yo era uno hijo del Altísimo. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ves? Entonces, él sabía, ¿verdad? Quién era lo que estaba operando en ella. Pero también sabía quién era él. Y él reprendió ese espíritu y ese espíritu tuvo que irse y la mujer quedó libre de eso. Pero eso no acabó ahí. Pablo y Sila, ellos predicaban. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo se levanta esa mujer, ¿verdad? Y a raíz de eso se levantan más personas. Ya no era la mujer nada más. Ya se levantaron las autoridades de esa ciudad para ir en contra de Pablo y de Sila. Entonces, usted tiene que estar apercibido que nosotros tenemos una guerra y una lucha constantemente en contra, ¿sabe?, de las tinieblas. Y que nosotros cada día tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la autoridad. Pero nosotros creemos que tenemos la autoridad. Porque una cosa es que tú la tengas y una cosa es que tú creas que la tienes. Y que tú puedes imponer la mano sobre un enfermo y que ese enfermo pueda ser sanado. Que tú puedas poner la mano sobre una persona que esté endemoniada y que esa persona pueda ser libre. Usted tiene la autoridad. Pero usted cree que tiene la autoridad. Usted la va a usar. Tenemos que usarla. ¿Ves? Porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos luz aquí en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Pablo y Sila no estaban haciendo nada malo, estaban predicando. Y echaron fuera a ese demonio de adivinación que tenía esa mujer. Pero eso le trajo problemas. Eso le trajo una circunstancia. Le trajo una situación. Y no fue cualquier situación, amado. Ellos fueron blasfemados. Ellos fueron golpeados. Ellos fueron azotados. ¿Por qué? Porque estaban predicando, porque estaban llevando la palabra, porque a ellos no les convenía que las personas fueran libres. ¿Ves? Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad estaba en esos hombres. Pero se levantó la mujer. Y después no solamente se levantó la mujer, se levantó las autoridades de allí, de ese lugar. Mira, esta palabra es tremenda. Esta palabra, hace 2 semanas que yo la compartí con mi hija. En el primer ayuno que ellas tuvieron ahorita ya en la iglesia.
Y esta mañana cuando me avisaron que yo tenía que predicar, yo dije, wow, Señor, ¿y qué voy a predicar? Porque me avisaron fue esta mañana. Y el Señor me dijo, la palabra que ya yo te di. ¿Ves? Y yo le dije, amén, Señor. Hace 2 semanas el Señor me dio esta palabra. Mire, el Señor es tremendo, hermano. El Señor cuando le da una palabra a uno, Él sabe por qué se la da. Porque antes de nosotros pararnos aquí, ya nosotros tenemos que haber sido ministrados con esta palabra. Para yo traerle una palabra a ustedes, hermano, primero la he tenido que tomar yo. Porque la palabra es una espada de 2 filos, el cual corta para allá y corta para acá. Entonces, antes de yo pararme para acá, traerle una palabra a usted, ya esta palabra me cortó, me enguañangó y toda la cosa. Porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, yo le decía a mi hija en estos días, yo le decía, mira, Joyce, porque yo le hablaba a ella sobre la adoración, porque para la gloria de Dios, bueno, el Señor la ha levantado como una salmista, gloria a Dios. Y yo le decía, hija, cuando tú te levantas a adorar al Señor, se te van a levantar muchas cosas. Hermano, porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, los caminos no son caminos de rosa. Y ustedes lo saben. Y yo lo sé. Porque estamos en una guerra constantemente. Y se levanta una cosa y se levanta otra. Y así sucesivamente, hermano. Y aquí se levantó esta mujer en contra de esos hijos de Dios. Y entonces no tan solo la mujer, entonces vinieron las autoridades y también se levantaron en contra de los hijos de Dios. Y entonces agarraron, lo llevaron, lo metieron preso, lo golpearon, lo azotaron. ¿Qué no le hicieron a Pablo y a Silas? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que cuando nosotros decidimos marcar una diferencia, hermano, se va a levantar cosas. Se va a levantar cosas. Y no quiere decir que no es porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y gloria a Dios porque tenemos la victoria segura. Entonces sigue diciendo aquí, ¿verdad? De inmediato, el espíritu salió de ella. Estamos en el 19. A ver, los dueños de la esclava que se le había fumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades. ¿A dónde los llevaron? A las autoridades. Y se supone que las autoridades en ese momento era la autoridad delegada en esa ciudad, en ese país, ¿verdad? Que estaba encargado de juzgar a las personas que hacían lo malo. Digo yo, no sé. Porque aquí habla de autoridades. Yo me imagino que así como la policía, pues, ¿me entiendes? Oye, que consiguieron a este robando, entonces, bueno, hay que meterlo preso y entonces se le hace lo que tienen que hacerle, pues. ¿Ves? Y lo llevaron a las autoridades y le dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad. ¿Eso era verdad, que estaban alborotando la ciudad? Era falso, ¿verdad que sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que también se levanta, ¿verdad? Falsos testimonios contra los hijos de Dios. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Entonces usted también tiene que estar preparado para eso. A que se levante una cosa, a que se levante otra, a que te blasfemien, a que te peguen, a que te cacheteen. Porque si Jesús lo vivió, ¿por qué nosotros no lo vamos a vivir? Si se lo va a dar, déselo fuerte, hermano, porque es para Él. Entonces la palabra dice, bienaventurado aquel que por mi culpa le pasen este tipo de cosas, hermano. Entonces, no se aflija, gócese cuando usted vea que este tipo de cosas esté aconteciendo. Porque Pablo y Silas eran unos hombres de Dios.
Y todo lo que le pasó no era porque andaban haciendo lo malo, era porque estaban predicando, era porque estaban echando fuera un demonio, y se levantaron. Estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros, como ciudadanos romanos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra, a favor, no hermano, en contra de Pablo y Sila. Las autoridades rasgaron la ropa de Pablo y Sila y ordenaron que lo azotaran con vara. ¿Qué fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? No lo azotaron, no lo latigaron, no lo escupieron, no lo abofetearon, no fue crucificado por cada uno de nosotros. Hermano, y apenas nosotros estamos medio viviendo una cosita y ya no queremos arrancar los cabellos. No, porque que se están levantando. No, hermano, eso es así. Los hijos de Dios vamos a pasar por ese tipo de cosas y aún mucho más. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y fue lo que pasó con Pablo y Sila. ¿Ves? Lo azotaron con varas, así como azotaban a los romanos en aquellos tiempos, con varas. Después de azotarlo mucho, las autoridades lo echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que lo vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, ¿dónde metieron a Pablo y a Sila? En una cárcel. Hermano, en una cárcel, ¿verdad? Una persona que esté metida en una cárcel está en una posición de impedimento. En este caso, ¿verdad? Ellos estaban privados de libertad. Estaban metidos en una cárcel. ¿Cómo es una cárcel? Yo no he estado nunca en una cárcel, pero yo imagino que es un lugar oscuro, frío, feo. A lo mejor pasan ratones, qué sé yo. Muchas personas de repente se pueden hacer hasta sus necesidades ahí, qué sé yo. No sé, hermano. Pero yo le digo que yo me imagino que una cárcel debe ser horrible. Pero ahí estaban los hijos de Dios por predicar, por echar fuera a un demonio, porque a las personas le parecían que ellos no estaban haciendo lo correcto, porque lamentándolo mucho no le agradaban, porque ellos sabían, ¿verdad?, que ya el pan de piquito que tenían con la divina ya se le había acabado, porque el espíritu malo había sido echado fuera de la mujer. Y ya ellos sabían que la ganancia que ellos tenían ya no la iban a tener. Y eso a ellos les molestó. Y aparte que lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Le aseguraron los pies con un cepo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es un cepo? Bueno, yo más o menos se lo voy a parafrasear, por eso le dije al apóstol, ¿verdad?, que me pusiera esto aquí. Ángel, dame un favor, o cualquiera, voltealo así de frente, porfa. Bueno, le digo algo, hermano. Gracias. Esto yo le voy a asimilar lo que es un cepo, ¿verdad?, a lo que yo pude investigar. Un cepo es algo así como de madera, donde esto se divide en dos. Vamos a decir que se divide esto para acá arriba y esto para allá y que ese espacio ahí, ¿verdad? Así, las personas le metían los pies aquí en este espacio que queda aquí, y luego esto, y se lo montaban encima y ahí le quedaban los pies allí encerrados, paralizados.
No se podía mover para ningún lado. Eso era un cepo. Lo pueden buscar cuando lleguen a su casa. Entonces ustedes se imaginan a Pablo y a Silas, porque aparte que tenían que estar ahí acostados en el piso, con los pies metidos en el cepo, sin moverse para ningún lado. Esos hombres de Dios ahí con ese cepo en los pies, inmovilizados. Porque, ¿quiere que le diga algo, hermano? Hay condiciones, o sea, que nosotros podemos vivir, que eso nos paraliza. Y Pablo y Silas quedaron allí paralizados con ese cepo puesto. No podían moverse para ningún lado. Para ningún lado, solamente ahí acostados en el piso con los pies metidos en el cepo, ahí trancados. Y aparte de eso, la autoridad que lo llevó allá a la cárcel le dijo al carcelero, y mételo como en el lugar más aislado, más lejos, donde lo puedas tener bien escondido por allá, donde nadie los escuche. Ahora te digo yo, ¿verdad? ¿En qué cárcel podemos estar nosotros? ¿Y qué cepo podemos tener nosotros? Esa pregunta te la dejo de reflexión. Porque ellos eran unos hijos de Dios y estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero lamentablemente estaban pasando una situación donde estaban encarcelados y aparte tenían un cepo en los pies. Estaban inhabilitados. Y así a veces el enemigo quiere inhabilitar a los hijos de Dios. Porque sabe, hermano, a veces nosotros no podemos estar metidos en una cárcel físicamente, pero sí espiritualmente. Y con cepo puesto que no nos deja hacer la voluntad del Señor y hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Pero ¿por qué? Si nosotros somos unos hijos de Dios, ¿por qué nosotros los hijos de Dios podemos vivir ese proceso o esa circunstancia? Porque a veces, hermano, hay procesos que el Señor permite con un propósito. Porque Pablo y Silas, ellos no tenían, o sea, no habían hecho nada malo para estar allí. Pero el Señor permitió que ellos pasaran en ese momento por esa circunstancia. Y vemos que Pablo y Silas se encontraban en una condición tremenda. Y no por hacer nada, sino por haber reprendido el demonio de la divina, o sea, haciendo la obra de Dios. Y podemos visualizar aquí, ¿verdad?, que muchas veces por hacer las cosas del Señor también vamos a pasar situaciones. Porque lamentándolo mucho, a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Pablo y Silas, en esa situación donde ellos estaban, ellos pudieron estar allí y ellos podían agarrar y empezar a gritar, sáquennos de aquí, y de repente maldecir al carcelero, y de repente quejarse, y de repente llorar, y de repente, cónchale, no, hombre, sáquennos de aquí, qué sé yo, y para aquí, para allá, y peleando, y toda la cosa. Que a veces pasa. A veces hasta peleamos con Dios por las situaciones que a veces nos acontecen, ¿sí o no? Sí, hermano, yo he peleado con el Señor, y me ha dado pam, duro. ¿Sí? ¿Ves? Pero Pablo y Silas, ellos tomaron una posición de hijos de Dios como lo que ellos eran. Porque ellos tenían identidad y ellos sabían a qué Dios ellos le servían. Y que ellos sabían que el Señor no los iba a abandonar en medio de esa situación.
consuelo. ¿Ves? Ellos sabían que ellos estaban allí, pero que el Señor los iba a librar de eso. ¿Ves? Entonces ellos no tomaron una posición, ¿verdad? De queja, de maldecir. Aun cuando ellos estaban inmovilizados ahí, que tenían esa situación, estaban pasando esa aflicción, qué sé yo, ¿verdad? Estaban inmovilizados en esa situación que estaban pasando. O sea, ¿qué situación puedes estar viviendo tú que te está inmovilizando? El temor, una enfermedad, falta de perdón. ¿Qué te puede estar inhabilitando o inmovilizando? Vamos a decir inmovilizar, porque es la palabra correcta. Gracias, hermana González. ¿Verdad? Es la palabra correcta. Inmovilizando. Pablo y Silas estaban inmovilizados, pero la opción que ellos tomaron no fue de queja, ni rechazo, ni soltar palabras maldicientes, como les estoy diciendo, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de orar, de adorar, aún privado de la libertad de esa situación que ellos estaban viviendo, que estaban allí encarcelados con ese cepo en los pies, ¿verdad? O sea, ustedes se imaginan una persona con eso que le llegue ahí a los pies, tirado en el piso. Imagínate tú, si nosotros a veces, ¿verdad? Si tú eres por lo menos un número de zapato 45, vamos a decir, y te pones unos 43, tú vas a estar cómodo. No vas a estar cómodo, ¿verdad? Eso te va a apretar, eso te va a romper, eso te va a maltratar. ¿Me entiendes? Y yo me imagino a Pablo y a Silas ahí, con esos cepos maltratándole los pies, sin poderse mover para ningún lado. ¿Ves? Y dice, ¿verdad? Después de azotarlo mucho, las autoridades lo echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que lo vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies con el cepo. Ahí fue donde nos quedamos. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios. Y los otros prisioneros lo escuchaban. ¿Sabe? Aún iglesia, en cualquier situación que nosotros como unos hijos de Dios nos podamos encontrar, órale a tu Padre Celestial. Adóralo. Alábalo. ¿Ve? Porque, ¿sabe? La palabra dice que nosotros somos cartas leídas a este mundo. Entonces, las personas que tú puedas tener a tu alrededor, que en medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, que ellos puedan verte con un espíritu diferente. No de queja, no de soltar palabras de maldición por la boca, ni nada de eso, hermano. Sino que nosotros podamos reflejar a Cristo. Que nosotros, donde quiera que nosotros podamos estar, nosotros podamos tener esa posición de hijo. Creyendo, como dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Clama a tu Dios que Él te va a responder. Cualquier situación que tú puedas estar pasando, hermano, cualquier necesidad que tú puedas tener, o en cualquier condición de la que tú te puedas encontrar en este momento en tu vida, clámale a tu Dios, porque Él te va a responder. La oración, la adoración y la alabanza, amado, son unas armas de guerra que el Señor a nosotros nos ha entregado. Amén.
¿Cuántos saben eso? Amén, amén, amén. ¿Y cuántos la están utilizando? Amén. Entonces, ellos tomaron esa decisión de adorar, de orar y adorar. Y entonces dice que los otros presos que estaban allí lo estaban escuchando, cómo ellos adoraban y cómo ellos oraban. Entonces muchos ven cómo tú estás caminando, cómo estás tú tomando esa situación que tú estás pasando, cómo la estás tomando, te estás quejando, estás dejando de confiar, estás menguando tu fe, o estás seguro de que el Señor al quien tú le sirves te va a sacar de la cárcel, te va a quitar ese cepo, te va a romper las cadenas, te va a sacar de esas cárceles espirituales que a veces nosotros mismos no sabemos que estamos allí. Porque aún cuando estamos en iglesia y decimos somos libres y adoramos y alabamos y la cosa, y estamos encarcelados, hermanos. Tenemos cepo en las manos, tenemos cadenas que todavía no nos dejan avanzar. Porque sientes muchas veces como que si no puedo avanzar, Señor, quiero, pero no puedo. Quiero adorarte, pero no puedo, Señor. ¿Por qué llego a la iglesia y veo por un lado y veo por el otro y me vuelvo un espectador y no entro en la presencia del Señor? Ataduras, hermano. Cárceles, cepo, que no nos dejan adorar, no nos dejan alabar, no nos dejan entrar en la presencia del Señor y clamarle a Abba Padre, Señor, ayúdame. Eso es lo que pasa, hermano, eso es lo que está pasando con nosotros los hijos de Dios. Porque decimos, porque el que el Hijo libertad será verdaderamente libre, pero estamos en un círculo vicioso donde estamos allí con ese cepo en los pies, con esa cadena puesta, ahí en esa cárcel, hermano, donde no salimos, donde no avanzamos, donde el enemigo nos tiene oprimidos. ¿Por qué? Porque usted deja de ser un hijo de Dios. No, amado. Usted es redimido por la sangre de Cristo. Pero la palabra dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque aun cuando es dueño de todo, no tiene esa identidad, no sabe que tenemos una herencia en Cristo Jesús. La palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Entonces eso es lo que está pasando, hermano. Todos aquí somos adoradores. Por el hecho de que tú no te pares aquí con la simiente de David, no quiere decir que tú no seas un adorador. Tú eres un adorador. Tú tienes esa alma que el Señor te dio. Úsala. Hermano, usted no me lo está preguntando y no lo digo para vanagloria, lo digo para avergonzar al diablo. Porque, ¿sabe? Mejor es que Dios dé el testimonio de uno y no uno lo dé de uno. Pero una de las cosas que el Señor me ha enseñado a mí es adorarlo. Adorarlo y alabarlo en cualquier situación que yo pueda estar pasando. Y aun cuando yo me veo ahí en esa cárcel, aun cuando yo me veo en esa situación que yo pueda estar pasando y yo me meto para mi cuarto, ahí está mi hija, mi esposo, mis hijas, que lo digan, si que me desmientan si es así o no es así. Y me meto para mi cuarto 1 hora, 2 horas. Adorar al Rey de Reyes, al dejar esas cargas ahí. Señor, toma mis cargas, toma las tuyas, Señor, que son fáciles y ligeras de llevar.
Señor. Que Él responde cada oración de sus hijos. Que Él nos echa fuera un corazón contrito y humillado. ¿Sabes? Que aunque nuestro pecado fuera como el carmesí, Él los reblanquecería como blanca nieve, dice la palabra. ¿Por qué te condenas, iglesia? ¿Por qué te condenas? No te condenes más, iglesia. Ya Cristo te hizo libre. Todos fallamos, amado. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo simplemente quiero sembrarle la palabra, lo que el Señor me ha enseñado a venir y compartirlo con ustedes. De gracia he recibido y de gracia quiero dar. Porque una cosa que a mí me ha funcionado en mi vida, en los 17 años que yo tengo en el Señor, es que yo puedo, ¿verdad?, saber y entender que en la adoración, en la alabanza, en la oración hay poder. Hay poder, hermano. Yo duré 15 años orando por mi esposo. 16 años orando por mi hija que está aquí. No fue cuando yo quise, fue cuando el Señor quiso que ellos le sirvieran, que ellos le adoraran, que ellos exaltaran su nombre. No es en tu fuerza, iglesia. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios y los otros prisioneros lo escuchaban. Entonces cuando tú adores, te van a escuchar los que aún no tienen a Cristo y se van a sorprender, ¿verdad?, de esa situación, cómo ellos pueden estar en esa condición adorando y alabando. Pero mira, si el marido se le levantó, si el hijo está en la droga, si la hija esto, si el otro, y míralo cómo está alabando porque está adorando, no entiendo. Porque el esposo me llega rascadito los viernes y entonces yo sigo orando, Señor. Hermano, la palabra dice que aunque la visión tardare, espérala porque va a llegar. Espera. Pero tú no puedes esperar allí con los brazos cruzados, amado. Nosotros no podemos querer un trabajo, pero estamos en la casa allí con el Netflix viendo televisor y el contrato y el trabajo va a venir, ahorita me lo van a mandar. No, amado, hay que accionar. Hay que accionar. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Usted tiene que accionar, amado. Usted tiene que orar. Usted tiene que adorar. Usted tiene que alabar. Usted tiene que estar allí pegadito en la presencia del Señor. Y que la persona que tú tengas al lado, ellos puedan ver esa diferencia. ¿No dice la palabra que el Señor nos da una paz que no nos la da el mundo? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios te da, iglesia. Esa es la paz que Dios me da. Esa es la paz que nosotros tenemos que tener. A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones. Y los otros prisioneros lo escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces, hermano, aquí hubo un terremoto. Allí en ese lugar
secularmente allí me imagino que temblaron las paredes, que temblaron las columnas, que esas cárceles se abrieron. Allá hubo un terremoto secular, pero déjame decirte, iglesia, que tú puedes producir un terremoto en lo espiritual y permitir que esas cárceles se abran, que esos cepos se quiten, sean quitados. Es que tú puedes producir. Tú no estás entendiendo, hermano. Tú puedes producir un terremoto espiritual. Gloria a Dios. Usted lo puede producir. Usted tiene la autoridad de producir ese terremoto en el sector donde tú vives. De producir ese terremoto donde tú trabajas. Aleluya. Producir ese terremoto espiritual donde quiera que tú te encuentres. Y que el que está al lado pueda ver lo que Cristo ha hecho en tu vida y también pueda ser libre del cepo, de la esclavitud, de las cadenas, que salga de las cárceles. Hermano, porque mucha gente hoy encarcelada. La palabra dice que, no me recuerdo muy bien el versículo, pero dice, o sea, que si los hijos de Dios con dificultad se salvan, imagínense los que no conocen. Entonces nosotros como unos hijos de Dios estamos llamados para producir esos terremotos espirituales. ¿Ves? Y que esas cárceles sean abiertas. Y que esas personas que no tienen a Cristo puedan llegar a recibirlo y también poder ser libres de la esclavitud, de los cepos, de la cárcel, donde puedan estar. Pero nosotros nos corresponde el trabajo de adorar aquí, de que puedan ver que nosotros tenemos un espíritu diferente y que aún en medio de las circunstancias y que aún en medio de las situaciones tú estás adorando y tú estás alabando y tú estás orando. Que no te rindes. Entonces allí ellos van a ver en ti un espíritu diferente. Oye, mira este hermanito, viejo, mira, está pasando así súper, mira, está relajado. Porque no te confías en tu propia fuerza, sino tu confianza está puesta en Dios. Gloria a Dios. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Entonces, ¿estás viendo, hermano? Lo que produce la oración, lo que produce la adoración, que las cadenas sean rotas. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, porque ese gran terremoto hizo que todas las cárceles se abrieran allí. Ahora nada más no fue la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Ahora se abrieron todas las cárceles donde estaban todos esos presos allí. Todos, hermanos. ¿Por qué? Ay, ya. Por nada más. Esa adoración y esa oración y esa adoración allí que Pablo y Silas estaban haciendo, eso produjo ese temblor, ese terremoto espiritual y las cadenas fueron rotas. Entonces así mismo nosotros, ¿verdad? Somos unos hijos de Dios. Y que esas cadenas también a través de nosotros, ¿verdad? Que cuando nos vean caminando con un espíritu diferente, yo quiero de eso, de lo que tiene Joelí. Yo quiero de lo que tiene Manuel, yo quiero de lo que tiene Gabriel, ¿verdad? Porque yo veo que ellos tienen un espíritu diferente, porque yo veo que aún en medio de las cosas que ellos puedan estar pasando, ellos siguen adorando, ellos siguen alabando al Rey de Reyes, ellos siguen caminando, ellos siguen glorificando el nombre del Dios Altísimo, porque ellos saben a quién le sirven,
pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo: alguien que trajera luz. Ay, hermano. Como dicen por ahí, esto es un código. Que trajeran luz. ¿Había tiniebla o no había tiniebla? Había, hermano, porque necesitaban luz. ¿Ves? Entonces, Cristo es la luz. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Ahí estaba Pablo y Sila, en medio de esa oscuridad. Ellos eran esa luz ahí en ese lugar. Los hijos de Dios eran la luz en ese lugar. Así tenemos que ser nosotros, ser luz en los lugares donde nos encontramos. Y dice: no te hagas daño. Ajá, despertó, la casa estaba abierta. ¿Dónde me quedé? No te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Sila. Hermano, el carcelero cayó delante de ¿quién? De Pablo y Sila. ¿Quién llevó la luz? Pablo y Sila. ¿Y quién era Pablo y Sila? Los hijos de Dios. Nosotros somos esa luz. Porque allá había un poco de gente que estaba presa, pero que no tenían a Cristo. Y entonces yo digo: wow, Señor, entonces el Señor, tú llevaste a Pablo y a Sila para sacarse con un propósito. ¿Para qué? Para que ellos llegaran a ese lugar y que a través de ellos todos los que estaban allí encarcelados fueran libres. ¿Ah? Cayó delante de Pablo y Sila y entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué le parece? ¿Ah? El carcelero, el inconverso, el que los metió en aquella cárcel en lo más profundo por allá, que le puso los cepos y todas las cosas, y que bueno, allí tenía que estar pendiente, ahora quería ser salvo. Hermano, usted está entendiendo la palabra, amado. Usted está entendiendo que usted es salud. Usted está entendiendo que a través de usted va a venir el vecino, va a venir el santero, va a venir el otro y el otro y el otro. Y yo quiero ser salvo también. Yo quiero de lo que tú tienes. Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Como que aún en medio de los procesos que a veces nosotros no entendemos, pero que el Señor permite que lo vivamos, es con un propósito, amado. Amada, que si tú en estos momentos te consigues en un proceso, gózate, amado, gózate, porque lo que viene es grande. Lo que viene es grande, iglesia. Adora a Dios, alábalo. Ora. Tú no sabes la magnitud de la grandeza de lo que el Señor tiene para ti. Que aún en medio de los procesos, que yo digo, yo no le llamo proceso. No sé si en algún momento se los he dicho, creo que lo he dicho. Yo los procesos no le llamo proceso, yo le llamo capacitación. Preparación, ¿por qué? Porque en medio del proceso el Señor te capacita, te prepara. ¿Me entiendes? En medio de ese proceso el Señor
te capacita. Y que tú, ¿verdad? Cuando cuentes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque de repente muchos dicen, no, porque mi proceso que yo viví, o mi proceso que estoy pasando, ese proceso no es tuyo. Simplemente es esa estrategia que el Señor está utilizando para capacitarte, para prepararte. Pero es lo que el Señor está permitiendo en tu vida. Para que tú puedas el día de mañana o pasado, ¿sabes? Hablar. Mira, cuando el Señor permitió esa capacitación en mi vida, pero es Él, no tú. Mira, me permitió andar en una patineta. Anda en patineta para aquí y para allá. Erro, cuando te vengas a ver con esa Trailblazer, esa camionetota que el Señor te entregó. ¿Ah? Que tienes que irte a pie, gózate. Dele a pie, compañero. Dele a pie. Que lo que viene es grande, es glorioso. ¿Ves? Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero lo llevó y le lavó las heridas. ¿Sabe? El favor de Dios. Aún en medio de la circunstancia, ahí está el favor de Dios. Le lavó las heridas inmediatamente y fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¿Por qué creyeron en Dios? ¿Verdad? Por Pablo y Silas, porque ellos allí demostraron que tenían un espíritu diferente, porque si ellos hubiesen sido otros, ellos aprovechan y toditos se escapan de ahí, de ese lugar. Pero nosotros somos diferentes. Tú eres diferente, tú eres diferente. ¿Sabes? Vete como Dios te ve, amado, amada. Temprano en la mañana las autoridades enviaron unas guardias a decirle al carcelero, suelta a esos hombres. Y el carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad. Así que salgan ahora y váyanse en paz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las autoridades han ordenado su libertad, váyanse en paz, pero Pablo les dijo a los guardias, las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada, nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos. Ese Pablo, ¿verdad? Más tremendo, le están dando, que váyate ahorita y que vengan ellos, no te digo yo, pues, qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros somos así como Pablo. ¿Ah? ¿Estás viendo? ¿Ah? Los guardias informaron a las autoridades que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas. Le ofrecieron disculpas, lo sacaron de la cárcel y le pidieron que se fuera a la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y le dieron muchos ánimos. Luego partieron de allí. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ese proceso que Pablo y Silas, ¿verdad? Vivieron en ese momento y que con un propósito del Señor lo llevó a ese lugar. Y a través de ellos se convirtieron, me imagino que todos los que estaban allá en esa cárcel, pero mira, lo que ellos
estoy segura que dice aquí, es que la familia del carcelero se volvieron a Cristo. Entonces eso, iglesia, de que nosotros podamos, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, tener un espíritu diferente, eso nos va a ayudar a nosotros a marcar una diferencia. No porque seamos mejor que nadie, porque para Dios no hay excepción de persona. Para Dios todos somos iguales. Pero una cosa, ¿verdad? Es como en estos días que vino un predicador y él decía que una cosa era la determinación, pero una cosa es cuando nosotros decidíamos hacer algo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de a donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Poder demostrar que en nosotros hay un espíritu diferente. Tenemos la gracia de Dios, sí la tenemos, amado. Pero donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Los ojos están puestos, lamentándolo mucho. Así lo dice la palabra, somos cartas leídas. Y las personas están viendo qué hacemos nosotros como unos hijos de Dios. Entonces que puedan hablar lo bueno, que puedan, ¿verdad? Decir, marca una diferencia. Aún en medio de los procesos, Él adora, Él alaba. Entonces aquí vemos que la adoración tiene poder, amado. Que rompe esas cadenas, que rompe esas ataduras, que esas cárceles son abiertas. Entonces yo te invito, ¿verdad? Que tú utilices esas armas que el Señor te ha entregado, que nos ha entregado a cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Ves? Porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es el único. La oración es algo poderoso, hermano. La oración abre los cielos. La adoración abre los cielos. La palabra dice que el justo por su fe vivirá. La oración del justo puede mucho. Entonces yo te invito, iglesia, que tú puedas llevarte esta palabra en tu corazón y que tú a partir de hoy, ¿verdad?, puedas tener otra expectativa de lo que es la oración, de lo que es la adoración, de lo que es la alabanza, y que aún en medio de los procesos tú puedas agarrar, ¿verdad?, y ponerte ahí a adorar, a orar al Señor. Y yo te aseguro, amado, que los resultados van a ser beneficiarios para nosotros, porque el Dios que nosotros le servimos no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí hay, siempre se los digo, todos somos adoradores, pero hoy aquí es tremendo porque aquí hoy están las adoradoras. Está Gabriela, que le dije, wow, Gabriela, a ti te trajo Dios. Está Namar, está Joelí, está Fátima, está Yoisimar. La hermana de aquí, no me recuerdo su nombre. Mira, ¿verdad? Como vuelvo y se lo repito, hermano, todos somos adoradores. Pero ellas han tenido un llamado, ¿verdad?, que ellas saben que el Señor les ha hecho. Yo no sé si en algún momento sus adoraciones han menguado, pero yo les invito, ¿sabes? Él se complace de las adoraciones de sus hijos. Él no está viendo, amado, tus fallas, tus caídas, tus defectos. No, Dios no ve eso. Solo vemos nosotros. ¿Sabes? Nosotros somos los que nos limitamos. Ustedes adoran a un Dios vivo. La adoración que ustedes dan no la dan para los apóstoles. No la dan para los pastores. Las adoraciones de ustedes van al Dios Altísimo. No te limites, no dejes que el enemigo te limite.
¿Sabe? No escuches voces extrañas, porque el enemigo siempre va a buscar la manera de querer, de que tú te veas menos. Nosotros tenemos que tener identidad. Tú sabes para qué Dios te llamó. ¿Sabes? Tú sabes, Gabriela, que en medio de los procesos, ¿sabes? Él está ahí. Él no se ha olvidado de ti. Él ha visto cada lágrima que tú has derramado. Él no quiere que tú te rindas, Él quiere que tú avances. ¿Sabes? Si el Señor que a ti te ha llamado como esa adoradora, como esa salmista, levántate así como se levantó Pablo y Sila a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Y tú verás respuesta del Dios Altísimo, porque el Dios que te llamó no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Levántate en adoración, en oración. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes? A veces las circunstancias que nosotros podemos vivir, a veces no nos dan ganas ni de adorar a Dios. ¿Qué culpa tiene el Señor? Él lo que quiere es que tú le adores, que tú le alabes, que tú le clames. Porque Él sabe que si tú le adoras, si tú le alabas, si tú le clamas, Él te va a responder. Y aún cuando no le adoras, cuando no le alabas y cuando no le clamas, Él te responde. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no dejes que nada te limite. Adora al Rey. Alábalo. Porque cuando nosotros lleguemos allá arriba vamos a estar adorando las 24/7, como dicen por ahí. Adora y adora y adora. No te canses de adorarlo, no te canses de alabarlo, no te canses, amado, de clamarle al Señor. Así como Pablo y Sila estaban limitados allí en ese lugar, así el enemigo quiere venir a traer limitaciones en tu vida. Así como esa adivina y esas autoridades se levantaron en contra de Pablo y Sila, así también se van a levantar circunstancias, pero que eso no te haga retroceder, sino que te ayude a avanzar, sino que te ayude a esa situación que tú estás viviendo, a adorarle y alabarle más a tu Señor. Entonces yo te invito, amado, pon en práctica lo que el Señor a ti ya te ha entregado. En el nombre de Jesús, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a cerrar nuestros ojitos allí. Y vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojitos allí donde tú estás.